Hola, primer año de Historia y de Geografía. Bueno, nos conocemos por este medio primero y después ya vamos a estar personalmente. Bueno, en esta oportunidad, nuestro primer encuentro cara a cara vía tecnológica, quiero hablarles un poco más específicamente de la ciencia de historia, que es el área en la que ustedes, los de historia, eligieron prepararse, y los de geografía van a tener que abrevar siempre para complementar todo lo que tiene que ver con la historia del hombre y la utilización de los recursos. Cuando hablamos de historia, hablamos de una ciencia, así que lo primero que nos podríamos preguntar es ¿qué es la ciencia? ¿Qué es ciencia? Y, valga la paradoja, también hay una historia de la ciencia. Esto es, ver cómo se originó, cómo evolucionó en el tiempo, cómo es hoy, cómo puede poder llegar a ser mañana, para qué le sirve al hombre, para qué le sirvió en otros momentos. Desde la antigüedad más remota el hombre siempre se hizo preguntas, siempre buscó respuestas, grandes respuestas filosóficas, de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué pasa después de la muerte, quién nos creó, etcétera, etcétera. Y en la antigüedad las respuestas a los grandes enigmas siempre vinieron de la mano del pensamiento mágico religioso, lo que nosotros los occidentales entendemos como la construcción del mito. Pero quizá es en la antigua Grecia donde comienza unos 1000 años aproximadamente antes de Cristo, más, a aparecer un pensamiento nuevo, un pensamiento que se va a separar del pensamiento vulgar, al que se lo llama doxa, y empieza una especie de preguntarle al universo y de intentar de responder a través de la utilización de la razón, algo que se considera un don divino que tiene el hombre, y esa forma de entender las respuestas o de generar categorías de preguntas más sistemática, más compleja, que requiere de un aprendizaje, a eso se lo va a llamar epísteme. Esto ocurrió en la antigüedad y a partir del marco de la filosofía empiezan a intentar a darse respuestas ya no mágico-religiosas, sino que a través de la observación y la razón, básicamente, el hombre intentará generar sistemas explicativos. A medida que el tiempo va transcurriendo, podemos encontrar en las distintas etapas siempre personajes que se encargaron de mantener vivo el recuerdo de las distintas civilizaciones, comunidades, grupos étnicos o como quisiéramos llamarlo. Más allá de que ese conocimiento ya estuviera sistematizado o no, siempre podemos encontrar antiguos ancianos, chamanes, sabios, patriarcas en los distintos grupos que, encargados a través de la transmisión oral, repetían historias a los más jóvenes, historias por supuesto recreadas, a veces fantaseadas. Muchas bases reales estas historias tenían, pero hacían que las nuevas generaciones de estos grupos tengan un sentir de un pasado común que los hace construir un sentimiento de identidad con el grupo del cual forman parte. A partir de la mirada más sistematizada en las sociedades occidentales, por ejemplo, que es la que estamos hablando ahora en Grecia, se empiezan a tratar de recopilar información y ubicarla cronológicamente en una relación de causalidad, causa y efecto, donde se empieza a entender que un hecho ocurrió antes, otro hecho ocurrió después, que uno puede ser consecuencia del otro. Y se trata de una mirada muy descriptiva, una protohistoria romántica, donde leyenda y registros reales se mezclan, lo religioso y la mirada racional también entran en una especie de licuado cognitivo. Después, cuando más adelante veamos cómo se organizan los tiempos históricos para su estudio, vamos a tener una conciencia más plena de qué fue la Edad Media y cuándo llegó. Pero por ahora, y a estos menesteres de solamente entender cómo evoluciona la mirada de la historia, vamos a entender que en la Edad Media, que comienza con la caída del Imperio Romano, en el 400 y pico después de Cristo,
Ahí la institución que en Europa, que se encuentra invadida, se va a hacer muy, muy trascendental, es la Iglesia Católica. Y el sistema, el paradigma, el modelo que se construye para entender la realidad es el paradigma teocéntrico. Dios es el centro de todo y es la respuesta a todas las preguntas, y no tiene sentido buscar ni investigar nada porque en la Biblia está todo dicho. Si alguien osara a recurrir a otras técnicas de observación o de experimentación o intentar dar respuestas diferentes al dogma religioso, durante la Edad Media se podía terminar en la horca, o en la hoguera, o torturado, o algo por el estilo. La Edad Media, una gran estructura que duró 1000 años, dura hasta el siglo XV, y tradicionalmente los historiadores toman como parámetro de final de la Edad Media la caída de Constantinopla, que es la caída del Imperio Romano de Oriente. Entramos a la Edad Media con la caída del Imperio Romano de Occidente y salimos con la caída de Constantinopla, que es el Imperio Romano de Oriente. Otros hablan del descubrimiento de América por Colón, por los europeos, como inicio de la modernidad. Pero durante todo ese periodo que fue la Edad Media, donde la búsqueda del conocimiento más allá del dogma religioso estaba prohibido y castigado, esto no quiere decir que durante la Edad Media no haya pasado nada y no hayan existido cientos de investigadores que intentaron dar respuestas a los fenómenos físicos, la alquimia, la búsqueda de la piedra filosofal, el intento de la elaboración del oro de transmutación. Solamente que estas miradas quedaron ocultas, trabajaban desde lo ilegal, pero trabajaban. Con el advenimiento de la modernidad, gradualmente se va saliendo de ese paradigma teocéntrico, donde Dios es el centro de todas las cosas y la respuesta de todas las preguntas, y en ese lugar se lo va a ir ubicando al hombre, y hay grandes transformaciones estructurales. Todo esto lo vamos a detallar en temas posteriores. Ahora ustedes me interesa que vayan haciendo un seguimiento del desarrollo, del origen y la evolución de la historia hasta nuestros días, porque después vamos a ver exactamente qué fue la Edad Media, por qué se produjo, cómo se caracterizó, etcétera, etcétera. Por más que no sea tema de nuestro año, pero sí es tema de nuestro año, tener un primer encuentro cognitivo y significativo con lo que es la ciencia de la historia. Y en ese sentido vamos a tener que ver las periodizaciones y entender bien a qué se lo consideró prehistoria o historia ágrafa, historia antigua, Edad Media, Edad Moderna, historia contemporánea. Entonces dijimos que a partir del siglo XV en adelante, el Renacimiento, empieza la modernidad, un nuevo modelo explicativo del mundo donde el hombre pasa a estar en el centro de todas las cosas. Sin embargo, esta estructura, que gradualmente también se va transformando, llega a un momento de cúspide de transformación, donde otra vez una estructura nueva va a empezar a instaurarse, que es, a finales del siglo XVIII, la Revolución Francesa y la caída del paradigma de la monarquía absoluta y la explicación irracional del poder del rey, que hasta ese momento se creía que la monarquía absoluta de origen divino consistía en que a los reyes los elegía Dios y eran los elegidos de Dios, de los dioses y sus descendencias. Y esa idea va a ser reemplazada por los paradigmas de la Revolución Francesa, instaurados en libertad, igualdad y fraternidad, y en la creencia de que el poder no viene de Dios, sino que viene del pueblo, y que éste se lo transfiere al rey o al príncipe a través de su voto o elección para delegar en él la responsabilidad de representarlos, y que si éste lo hiciera mal, el poder vuelve al pueblo y al soberano. Estas ideas de la Revolución Francesa explotan, salen de Francia, son más allá de su frontera, llegan hasta América. Es más, las ideas de los hombres de la Revolución de Mayo, en gran medida, son estas, las ideas de la Revolución Francesa. La clase social que va adquiriendo gradualmente más poder económico es la burguesía, una clase comerciante que se enriquece, llega a tener más riqueza que los reyes, pero lo que no puede es tener acceso al poder político porque no tiene sangre azul, porque los dioses no los eligieron. Y ese es el motivo por el cual los burgueses
unidos a los campesinos y esclavizados trabajadores de Francia, generan la Revolución Francesa. La famosa toma de la Bastilla, los reyes a la guillotina, 10 reyes que antes eran elegidos por dioses, terminan en la guillotina. En realidad es una revolución burguesa. El burgués quiere tener el poder político, quiere tener el poder para manejar el Estado, porque en realidad al campesino y al trabajador que utilizó para la Revolución Francesa, después de una patadita lo acomodó otra vez en el campo o lo metió en las fábricas de la Revolución Industrial y lo esclavizó de otra manera, con un sueldo mísero y una vida indigna. No es que la igualdad era igualdad para todos, era la igualdad que quería el burgués con los nobles. Entonces empiezan a conformarse después del siglo XVIII una nueva al final del siglo XVIII en adelante, una nueva estructura que tiene que ver con la estructura de la edad contemporánea hasta nuestros días. Embebidos de las ideas del iluminismo, el siglo XVIII estaba convencido de que el hombre con la utilización de la razón iba a ser infrenable, una civilización cósmica, iluminada, propiamente dicha. Pero, en realidad, a partir de la Revolución Industrial se origina el capitalismo, el sistema de organización para la producción, basada en la acumulación de capital y en la tenencia privada de los medios de producción. Las fábricas, la tierra, son de entes privados y ya no del Estado, ya no del rey, que era dueño de todo y de todos. Ahora son capitales privados, que encima ahora también pueden tener poder político, así que la burguesía va a ser la que va a dirigir la transformación del siglo XVIII en camino hacia la formación de los estados modernos. Los estados modernos, que son nuestros estados actuales, con territorio, población y leyes o soberanía que rige sobre su territorio, no fueron una construcción de siempre, no existieron siempre, es una construcción sociohistórica. Antes existían reinados, principados, condominios, ducados, con legislaciones diferentes y concepciones de configuración espacial distinta a la que tiene el Estado moderno. Pero es importante que entiendas ahora que el Estado moderno tiene a la cabeza a la clase burguesa, una clase comerciante dueña de los medios de producción, una burguesía industrial en Europa y una burguesía terrateniente en América, por ejemplo, que aparte de hacerse con el poder económico proveniente del comercio, se hace con el poder político porque ya no hace falta sangre azul para estar en el manejo del Estado. ¿Y para qué le interesa a esta clase burguesa comerciante tener el manejo del Estado? Para ser libre del poder del Estado, para poder manejar las leyes de manera subsidiarias a las necesidades del comercio y de esta propia clase comerciante, y no tener un Estado, antiguamente un rey, por encima, que decida qué es lo que se hace con la economía. Si entendés esto, vas a poder entender el principio de qué es el liberalismo. Cuando hablamos hoy de liberalismo económico, un gobierno liberal, un gobierno de derecha, estamos hablando de gobiernos que al Estado le dan un rol mucho más acotado, que quieren que no maneje, ni digite, ni decida nada importante en economía, porque esto tiene que salir de los mecanismos libres de la oferta y la demanda y de la decisión de los empresarios que manejan el comercio en cada Estado. Esta es una postura ideológica y filosófica que se contrapone a un Estado director, a un Estado empresarial, a un Estado de economista dirigida, que sería más lo que se dice un pensamiento político que va más hacia la izquierda, mientras el pensamiento que va más hacia la derecha es el liberalismo económico. Todo esto te lo voy explicando y espero que estés tomando apuntes porque es muy importante que entiendas esto para que también te puedas ir dando cuenta que en la medida que se van conformando los estados modernos con la burguesía a la cabeza, va a ser necesaria crear otra plataforma filosófica e ideológica que sostenga a este Estado. Un Estado que necesita de determinado tipo de ciudadano para que nunca más el antiguo régimen pueda volver a instaurarse por miedo religioso y sea la razón y la libertad las que primen en la conformación y funcionamiento de este nuevo sistema de organización.